Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Por aquel tiempo Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente comenzó a decir: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. El domingo pasado, en el domingo 16 del tiempo durante el año, contemplábamos la mirada compasiva de Jesús sobre la muchedumbre que estaba como oveja sin pastor. Y comentábamos en ese momento de que esa mirada compasiva es en cierto modo una seña de identidad. En la mirada compasiva de Jesús, en sus entrañas que se contraen, que se conmueven, están encarnadas las entrañas que los profetas habían dicho que posee el Padre del cielo, que cuando nos ama, ama como una madre. Después de que Jesús enseña a sus discípulos y enseña a la muchedumbre, llega el momento de hacer otro signo. Después de que los ha saciado con el pan de la palabra, llega el momento de hacer otro signo también muy definitivo. Tan definitivo es este signo que el signo de la alimentación de la muchedumbre a orillas del mar de Galilea está presente en el recuerdo de todas las comunidades originales. Aparece puesto en los 4 evangelios, aparece duplicado también en un par de evangelios. El signo hecho en la orilla galilea del lago y en la orilla pagana del lago. También un signo fruto de la misericordia del Señor. Ve a la muchedumbre ahora que, saciada ya de sentido, porque los ha instruido, tienen ahora la natural hambre de comer, de saciar sus estómagos, y se hace cargo también de esto. Y se hace cargo porque también los profetas habían dicho: un signo de la llegada del Mesías será la abundancia de la tierra. Esta tierra mezquina, esta tierra que hace trabajoso el poder extraer sus frutos, cuando esta tierra sea visitada por el Señor, esta tierra derramará sus frutos. Será verdaderamente la tierra de la que brota leche y miel, la tierra en donde el trigo se produce en abundancia y por tanto habrá comida y bebida abundante para todos. Cuando
los testigos de la multiplicación del pan y los peces empiezan a contar lo que ha pasado, empiezan a observar y a escuchar lo que está ocurriendo en ese lugar, ya no les queda duda. Este que está aquí en medio está manifestándose con un signo poderoso. Este debe ser el Señor. Y por eso es que Juan, el cuarto evangelista, de donde tomamos la lectura hoy, nos saltamos de Marcos a Juan en esta semana, hace una lectura ya madurada del signo de la multiplicación del pan y los peces. Hace una lectura que ha pasado por varias décadas de reflexión orante y la presenta de la manera como hoy día la vamos a escuchar, como la hemos leído en el Evangelio. El signo manifiesta la identidad de Jesús de manera absoluta, al punto que Juan va a agregar en este Evangelio algo que los primeros evangelistas no añaden. La multitud quiere proclamarlo rey. La multitud lo está proclamando profeta. Pero Jesús, al momento de partir el pan, pronunciar la bendición, está actuando como sacerdote. Se está manifestando el triple ministerio de Jesús, el triple ministerio de Cristo en este gesto. Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, se está revelando en el signo de la multiplicación del pan y los peces. Y por eso es que para Juan este será un signo eucarístico. Y por eso es que para el cuarto evangelio las palabras de la Eucaristía, que nosotros siempre las encontramos en los otros evangelios, las palabras de la consagración del pan y del vino, que las encontramos en el relato de la última cena, para el cuarto evangelista van a estar puestas un poco más adelante, y las leeremos en las próximas semanas, van a estar puestas en el discurso en donde Jesús explica lo que ha hecho cuando multiplicó el pan y los peces. Ese prado en donde Jesús hizo sentar a la multitud, ese prado que convirtió a esta muchedumbre anónima en comensales de una mesa, aquí donde compartieron su vida, su historia, además de los alimentos que compartieron, ese prado se transformó en una mesa eucarística. Una mesa eucarística que convocó, que congregó, que dejó saciados y que en su generosidad alcanza para muchos más. Este relato eucarístico además tiene un par de notas importantes que agregar. No ocurre si la preocupación de Jesús no se transmite a sus apóstoles y a sus discípulos. Jesús, antes de dar de comer a la muchedumbre, en vez de hacer por sí mismo y desde sí mismo el milagro, preocupa a los apóstoles para que ellos empiecen a ocuparse también de esta muchedumbre. La Eucaristía ocurre también en el concurso de la Iglesia entera. No es algo que hace un sacerdote aislado. No es algo que ocurre allí adelante en el altar. Ocurre en la medida en que estamos todos en la iglesia reunidos, en la medida en que traemos de lo nuestro en la presentación de las ofrendas, para que el Señor se haga ahí presente, partiendo el pan y entregando su cuerpo y su sangre. Y la última nota que me parece notable en este evangelio, y esto no ocurre sin la presencia de los más pobres, de los más frágiles, de los más vulnerables. El pan que multiplica Jesús, el pescado que multiplica Jesús, los lleva un niño.
no van a ser comprados en algún lugar, no los lleva el más pudiente de toda esta muchedumbre, no, los lleva un niño pequeño, el signo de la vulnerabilidad en tiempos de Jesús. Pidamos al Señor poder seguir en esta corriente de amor que se inaugura en la multiplicación del pan y los peces. Que nuestras asambleas eucarísticas sean precisamente eso, multiplicación de esta misericordia orante, de esta misericordia oyente, de esta misericordia profunda que contrae el corazón de Jesús y que nos desafía a seguir multiplicando el pan en medio de estos tiempos complejos que estamos viviendo.